Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Vale, un poco el propósito de esta ponencia de hoy es, efectivamente, como bien ha dicho Pascual, yo creo que analizar las diferentes fases y lo que deberíamos de hacer a lo largo de ellas. No es menos cierto que la presentación está actualizada a día de hoy, es decir, las fases han ido evolucionando lógicamente y no solo han ido evolucionando, sino que han ido cumpliendo ciertos hitos, aunque hay muchas incógnitas en el futuro que luego me gustaría trasladaros. Como veis, un poco mis cursos están siendo muy pragmáticos, intentando trasladaros primero calma, segundo serenidad y tercero análisis en el sentido de intentar entender el caos en el cual estamos inmersos y vamos a estar inmersos bastantes meses. Simple y llanamente para poder sacar provecho de ellas, ¿no? En este sentido es el enfoque de esta presentación. Vamos a ver dos temas concretos. El punto de partida, nuevamente, respecto a la crisis y 8 estrategias para tener éxito en la crisis. El punto de partida, bueno, todos seguíamos una rutina más o menos establecida, en el sentido de que mi negocio iba más o menos bien. Tenía previsto y planificado lo que iba a pasar probablemente los próximos 6 meses, un año. Tenía más o menos claro cómo se gestionaba el negocio desde un escenario de normalidad y de repente, bueno, pues a finales de noviembre, que bueno, los estudios ya empiezan a decir que estaba circulando el virus desde agosto del año 2019, pero especialmente llegó a nuestra sociedad en noviembre de 2019, pues bueno, a partir de entonces y especialmente con el punto de inflexión que en España fue el día 14 de marzo, la declaración del estado de alarma, pues bueno, de repente hay un nuevo escenario que es radicalmente diferente y que nada tiene que ver en absoluto con el escenario de normalidad en el cual estábamos asentados y trabajábamos nuestro negocio. ¿Y qué ocurre a partir de entonces? A partir de entonces aparecen dos grandes fases. Primero, la fase del caos, lógicamente, es decir, de intentar entender qué está ocurriendo. Al final de esa fase del caos, esa fase rojo a naranja, hacia el camino del verde, al final de esa fase del caos, pues se ve una zona gris de activación en la que, bueno, parece que a moverse las historias, parece que la gente empieza a salir, parece que hay una recuperación muy lenta, pero también asimétrica y progresiva. ¿Y qué decir asimétrica? Asimétrica quiere decir que dependerá de cada sector, lógicamente, y no solo dependerá de cada sector, sino dependerá también de la evolución de lo que vaya aconteciendo en el futuro. Por último, llegamos al escenario el escenario de la gestión de la crisis, que lo habéis estado viendo también conmigo, en el que empezamos a gestionar y empezamos a ver las oportunidades de los diferentes escenarios en los cuales podemos coger y sacar provecho y empezar a reconectar nuestro negocio camino de esa nueva normalidad que en principio está prevista que llegue para el día 21 de junio. En una primera fase hay una recuperación del primer mercado, lo que hemos hablado, el mercado local especialmente. Tendríamos que trazar una estrategia específica para el mercado local. En la medida en que se va recuperando en esa segunda fase de recuperación del mercado, una estrategia 2, que sería cuando empiezan ya las provincias a homologarse sanitariamente y empieza a poder viajar la gente a su segunda residencia o viajar la gente a un destino de vacaciones. Y por último, tendríamos la recuperación global del mercado, que sería activar la estrategia global en cuanto a mi negocio, en cuanto a mi empresa. Lo cierto es que las previsiones económicas no son nada positivas. Respecto al turismo, bueno, pues son muy comedidas en el sentido de que está por ver cómo evoluciona el resto de las sociedades, el resto de los mercados emisores y sobre todo cómo se van adoptando y se van tomando esas medidas de activación y esas medidas de reconexión nuevamente. Por lo tanto, queda cierta incertidumbre por delante que iremos de alguna forma evaluando en su momento y reajustando el plan de recuperación de negocio del cual hablábamos el otro día, reajustándole a la medida de las necesidades y de las oportunidades que nos brinden esos escenarios. Pero lo que está claro es que las diferentes fases van ya estableciendo diferentes oportunidades que tenemos que ir aprovechando. ¿Cuáles son las fases concretas de una crisis como la del COVID? Pues la fase 1, que afortunadamente ya hemos pasado por ella, lógicamente fue al principio de la crisis,
negación de la evidencia. Claro, veíamos la crisis allí lejana en China, incluso la veíamos muy lejana cuando estaba golpeando muy duramente a Italia, y no percibíamos esa alarma. Sí, nos preocupábamos de alguna forma, pero no percibíamos la alarma real de lo que estaba ocurriendo. Es curioso porque veíamos todos esos carteles de los negocios chinos que habían cerrado y que llevaban iban a cerrar los próximos 2 meses, y pensábamos bueno, que estaban sobreactuando. La prensa en general, los políticos en general, la sociedad, pensábamos que realmente sabíamos, intuíamos que algo ocurría, pero no teníamos en absoluto conciencia de la magnitud de lo que iba a venir después. Y vuelvo a repetir, también teníamos la sospecha de que cuando los chinos cerraban, cuidado, ¿qué saben los chinos que no sabemos nosotros? Bueno, pues se ha constatado en los siguientes 70 días de clausura que hemos vivido, se ha constatado, pues probablemente, no lo que sabían los chinos, porque obviamente no sabían, pero sí que les llegaban muchas noticias desde sus países diciendo, cuidado que esto es grave, muy grave. El estado de opinión, entonces, no existe, en realidad no hay un problema. Estábamos más pensando en las fiestas de primavera, estábamos más pensando quizás en la Semana Santa, en Valencia se pensaba en fallas, y de repente, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la percepción pública es que no había pandemia, y lo que ocurre en la lejana China o en España hoy no me va a afectar a mí. Coincide con el comienzo de la crisis. La fase 1 está ampliamente superada, lógicamente. La fase 2 de las 5 fases, el shock traumático. El shock traumático, el estado de opinión que genera es un desconcierto total y absoluto por desconocido del escenario. Pensábamos, claro, cuando hablaban de crisis, pensamos igual en la crisis de 2008, una crisis económico-financiera de ámbito internacional, claro, pero ahí el turismo apenas se vio resentido. Otros sectores se arruinaron, hubo mucha gente que se quedó por el camino. Pero no teníamos esa magnitud en nuestra cabeza de, bueno, esto es una crisis que va a suponer, ya no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano, social, colectivo y cultural, una parálisis traumática brutal como así ha sido. Y que, por cierto, todavía no nos hemos dado cuenta de la magnitud del impacto psicológico que ha tenido, y lo vamos a ir viendo en los próximos meses. La percepción pública, entonces, en esa fase 2 es no entendemos la magnitud del impacto, nos pilla descolocados, no procesamos correctamente la información. Acordaros que en esa primera fase, en esa fase 2 de arranque de la crisis, había muchísima información, pero no había tanta información. Es decir, estábamos muy descolocados. La información era totalmente contradictoria. Es que ni siquiera sabíamos pronunciar el nombre del bicho, ¿no? COVID-19 o la COVID-19. Había muchas acepciones al respecto. Y teníamos un gran desconcierto. A mí me recuerda un poco a lo que ocurrió al comienzo de la crisis del HIV, del SIDA, o también recordar, los que tengáis un poco más edad, el comienzo de la crisis del aceite de colza, que tirábamos, vaciábamos las despensas porque iban los bulos, sin haber redes sociales, iban los bulos circulando por ahí. Ahora resulta que la nocilla a la basura. Ahora resulta que es el colacao a la basura. Ahora resulta que es la mantequilla a la basura. Es decir, no teníamos ni idea de realmente lo que ocurría. La percepción pública en esa fase 2 no entendemos la magnitud del impacto, nos pilla descolocados, no procesamos correctamente la información, y la percepción de las empresas, bueno, las empresas se desorientan por la drástica desaparición de la economía y los rápidos ajustes a modo de tsunami. Es decir, que claro, como las empresas están vinculadas al gasto y al gasto doméstico, al gasto individual, claro, cuando el día 14 de marzo nos dicen hay que bajar persianas, y es decir, el día 15 de marzo, con muchos restaurantes, las cámaras llenas, con muchos supermercados perecederos llenos, con muchos hoteles, todas las cámaras también llenas. Bueno, ¿qué quiere decir que hay que bajar persiana? Pues bajar persiana quiere decir que te voy a mandar a la policía, como no bajes la persiana, y te voy a poner una multa. Es decir, cuidado, porque fue un shock de apagar la luz y ya no se vuelve a encender. Y eso creó realmente un proceso de primera adaptación brusca, repentina, e independientemente de eso, pues un golpe mental brutal a todos, a los ciudadanos, pero también a las empresas, que es lo que nos ocupa esta mañana. En la fase 3, fase de estrés postraumático, claro, con cada golpe que nos da la vida siempre hay un estrés postraumático que debemos de gestionar. El estado de opinión fuera de sazón por la falta de un escenario y futuro claro. Estamos hablando de esas noticias de que cada vez había más contagiados, cada vez había más muertos, se saturaban
las UCIs, las UBIs, se abrían hospitales de campaña, no solo eso, sino que había un gran barullo de información respecto a si hay EPIs, no hay EPIs, si hay respiradores o no, si se pueden comprar o no, si Turquía de repente nos bloquea nos bloqueó, porque además es que Turquía nos bloqueó un pedido que se hizo desde España a China, que venía el producto de China, hacía escala en Turquía, y los turcos vieron que su sociedad estaba en peligro y lo que hicieron fue confiscar el pedido directamente. Le pasó exactamente lo mismo a Alemania, 4 millones de mascarillas que desaparecieron entre China y hizo escala en un aeropuerto de África, camino de Alemania, y no volvió a aparecer, no volvieron a aparecer los 4 millones de mascarillas. Estados Unidos comprando mascarillas y comprando productos directamente a pie de avión, pero literalmente estaban allí los americanos con un cheque diciendo, sí, ya sé que este pedido va para Francia, pero yo te pago el doble de lo que has pagado. Es decir, se generó un caos total y absoluto, no a nivel de España ni a nivel de una comunidad autónoma, sino a nivel del mundo global, ¿no? Claro, la percepción pública entonces, en la fase 3, ese postraumático, se alcanzó el pico cuando vimos un poco la evolución de la curva, y hasta que no alcanzó la curva y se empezó a establecer una meseta, no empezaron a haber ya noticias de, bueno, parece ser que se empieza a estabilizar, parece ser que hay un escenario después del túnel, parece ser que las cosas no van a empeorar y pueden ir solo a mejor. La percepción de las empresas, en este punto, las empresas entraron en modo hibernación forzada, es decir, crea un ERTE, organízate, prepara el fondo de comercio, prepara los gastos, un poco lo que vimos en el plan de contingencia, y a partir de entonces a esperar a ver qué narices pasa, porque además es que no sé qué está pasando, porque el gobierno no da una directriz clara, no sé cuál es el plan para el día de mañana. Justo antes de que pues, se presentasen, lógicamente, el plan de desescalada con las diferentes fases y la diferente visión de cómo se iba a ir reconectando en base forzado, lógicamente, por la pandemia. Esto coincidió con el comienzo de la fase 1 de la desescalada. La fase 4, que también hemos pasado por ella, la 1, la 2, la 3, la 4 ya las hemos cumplido. La fase 4, frustración canalizada. El estado de opinión, energía y ganas de hacer planes y ejecutarlos, percepción pública, hartazgo, porque hubo un hartazgo. Yo no sé si vuestros WhatsApps estaban bloqueados como el mío, en el sentido de que, en fin, a favor, en contra de lo que estaba pasando, más bien en contra de lo que estaba pasando respecto a la gestión del gobierno de la crisis, con un montón de bulos, que ahora resulta que sale un científico diciendo que tiene la cura, otro científico diciendo que no hay pandemia en absoluto, uno diciendo que sí que es buena la mascarilla, el otro diciendo que no. En fin, todo este tipo de desinformación que nos llegó a todos nosotros y nos puso tremendamente nerviosos. Qué casualidad, y por eso vemos la evolución de las diferentes fases, que ahora han desaparecido todos esos bulos. Es decir, los cientos de mensajes que recibíamos a lo largo del día respecto a favor, en contra, respecto a medidas o no medidas, respecto a comentarios o no comentarios, respecto a gente anónima que había descubierto una paranoia conspirativa en los diferentes gobiernos, que claro, eso ha desaparecido radicalmente, porque ya estamos en otra fase y la atención por ciento del usuario está en otra fase. La percepción pública, hartazgo, porque ya estábamos hartos de lo que estaba pasando, sobre todo estábamos metidos en casa, salíamos a las 8 a aplaudir, veíamos cómo habían muchos abuelitos que se habían quedado por el camino. Veíamos además escenas dantescas de gente de mediana edad que se tiraban 30 días, 40 días en la UCI, lo cual es una auténtica barbaridad para el cuerpo y para el cerebro. Pero al mismo tiempo prudencia, es decir, estábamos cabreados, teníamos que esa ira y esa frustración canalizarla, pero también éramos conscientes de que, joder, la cosa estaba jodida, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos conocido a mucha gente que o bien se ha infectado del bicho o bien se ha quedado por el camino. Constatar que las medidas fueron necesarias y útiles para frenar la pandemia, pero la recuperación será lenta. Está por ver, mientras tanto, si se descubre una vacuna o el tratamiento adecuado al COVID-19, lo cual, sin duda alguna, favorecería el estado de opinión de la población y, por tanto, de la activación económica. También estamos viendo en estos momentos, estos días, estamos viendo cómo las grandes farmacéuticas están lanzando alaracas, están lanzando grandes anuncios diciendo que están muy avanzados en la vacuna, que además mañana mismo van a tener la vacuna y probablemente antes del domingo nos hayan pinchado a todos y nos hayan vacunado contra el bicho. Lo cual no solo es incierto, sino que es una estrategia espúrea de comunicación y de marketing para que las acciones suban de una forma radical.
ese es un escenario, pero también hay otro escenario muy interesante de ver cómo, claro, la gestión de lo público, es decir, las administraciones públicas se han visto forzadas antes el liberalismo las criticaba de una forma abierta en tanto en cuanto a no interrumpir, no irrumpir, lógicamente, en la vida económica de una sociedad. Y ahora estamos viendo, ayer leí una noticia muy interesante de que la Unión Europea había adelantado 2.700 millones, ojo, 2.700 millones de euros, el gobierno de la Unión Europea lo había adelantado a las farmacéuticas europeas para garantizarse que cuando salga la vacuna ellos van a ser los primeros en poder adquirirla. Yo no sé si conocéis cómo funciona la administración, pero desde el punto de vista de la administración, adelantar dinero a futuro sin tener la conciencia absoluta y un informe técnico que respalde de alguna forma que ese producto lo voy a comprar de una forma fehaciente y va a funcionar, eso es muy complicado en la función pública. Con lo cual, imaginaros cómo estamos de alguna forma redibujando todos los escenarios, redibujando todas las normas. Por eso os comentaba en su día que muy probablemente el mundo, y especialmente el sector turístico, en general, no solo en nuestro país, pero también en nuestro país, va a ser muy diferente de lo que conocíamos antes del 14 de marzo. La percepción de las empresas, si el G20, es decir, el G20 son las grandes economías del mundo y Europa hace sus deberes, este será el momento de planificar escenarios de recuperación para mi negocio. Estamos viendo, además, estas 2 últimas semanas, cómo continuamente se están publicando y se están comunicando planes de recuperación de diferentes sectores. Bueno, el sector turístico tendrían que haber renunciado ya hace tiempo, no sé por qué se está retrasando. Parece ser que hoy había una presentación en sociedad de precisamente ese plan de recuperación. Pero lo que sí que es cierto es que, claro, como la economía va ligada al estado conductual, como la economía va ligada a lo que está ocurriendo y qué capacidad de compra tengo, y aparte de la capacidad de compra, qué voluntad, si me siento cómodo o no gastando mi dinero, pues claro, tendremos que ver lo que está ocurriendo. Esta fase 4 se sigue manteniendo en algunas provincias, en algunas comunidades. Ayer mismo anunciaba el gobierno de Cataluña que bueno, las 2 comunidades las 2 provincias que estaban más atrasadas en su comunidad, que eran Barcelona y Lleida, pues se incorporaban a la fase 3. Andalucía va muy por delante de otras comunidades. Con lo cual va evolucionando esta fase 4, aunque yo la he puesto aquí como que ya hemos pasado por ella. En muchas sí que hemos pasado por ellas, en otras están empezando en vuestro caso, quiero decir Andalucía ha pasado, en otras están empezando a llegar. Lo cual también nos tiene que poner en contexto la necesidad de evaluar las comunidades y las provincias limítrofes si es que dependemos del turismo de esas comunidades y de esas provincias limítrofes, que seguramente sí que dependemos, para poder activar esos planes de incentivación del turismo local y del turismo nacional. Y por último, la fase última de cualquier crisis, y especialmente de esta crisis, adaptado al COVID, la fase 5, que es la que estamos ahora mismo empezando a vislumbrar y empezando a identificar como un escenario que es el que estamos viviendo en la actualidad, es la fase de competencia y resiliencia, es decir, la capacidad que tenemos de negocios que son antagonistas muchas veces y negocios que son incluso competencia, poder colaborar, y de hecho colaboramos para llamar la atención del mundo para que vengan a nuestro territorio y poder consumir, poder generar un espacio de opinión importante a la hora de que se considere Granada, lógicamente, como un destino de atracción del turismo, un destino seguro, etcétera, etcétera. Y la resiliencia propia de la necesidad de, bueno, asumir lo que está pasando y salir fortalecidos de la misma. Luego veremos el concepto de resiliencia porque es muy importante dentro de lo que son las medidas para poder aprovechar la crisis del COVID. El estado de opinión, necesidad de salir a por todas, colaborando en entornos y formatos que antes no contemplábamos. Por eso cuando hablábamos de repensar los modelos de negocio, repensar el momento, el plan de contingencia, lo que tiene que, lógicamente, dibujar es ese escenario nuevo en el que, ostras, pues probablemente, igual lo pensé en su día o no lo había contemplado, colaborar con este negocio para hacer mucho más competitivo, mucho más atractivo e intentar de alguna forma garantizarme el dinero, garantizarme la actividad, garantizarme que la empresa siga adelante, es lo más importante ahora mismo, ¿no? La percepción pública se comienza a vivir, se activa el gasto de forma lenta, gradual y progresiva. Luego veremos un matiz.
Y la percepción de la empresa, nos conectamos nuevamente con la economía, competimos en el mercado en un nuevo escenario desconocido, pero al mismo tiempo previsible. Será entonces cuando los empresarios activarán los planes según las circunstancias y la evolución del entorno, que esa sería la nueva normalidad. Esa nueva normalidad, ¿qué significa? Pues significa un nuevo escenario en el cual hay más o menos claro, percibimos que la distancia social va a ser importante, percibimos que todos vamos a tener que ir con la mascarilla, percibimos ciertos descriptores de esa nueva normalidad, pero sinceramente no lo sabe nadie de cuál va a ser la nueva normalidad, porque la nueva normalidad está sujeta a un bicho que no conocemos y que la evolución es, nadie lo sabe. ¿En qué fase estamos ahora mismo? Estamos en la fase 5. Las empresas deben de preparar los planes de contingencia de negocio para en las fases 4 y 5 reentrar en la economía y ponerse a funcionar. Las estimaciones son que el turismo será el último de los sectores en activarse y esto lo estiman para el último cuatrimestre del año. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que abrir las puertas, abrir las posibilidades, aclarar que el escenario ya no es el 14 de marzo, no significa en absoluto que se recupere el sector. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, si hemos sido capaces de mantenernos 3 meses encerrados, debemos de preparar ese plan de contingencia para mantenernos los próximos 6 meses vivos. Y esa es la clave. La clave es entender que hay muchos condicionantes en el futuro. Estas son noticias de ayer 17 de junio, en el que la BBC anunciaba que el coronavirus en China, el repunte extremadamente grave de casos del COVID en Pekín, ha obligado a imponer nuevas restricciones en la capital del país. 21 millones de personas, más de 1.300 vuelos cancelados, las escuelas cerradas. Y ayer mismo un rebrote de coronavirus en una industria cárnica en Alemania deja al menos, ayer a última hora, a las 9 de la noche, anunciaban que eran 657 en una fábrica infectados, contagiados de coronavirus, y han vuelto a cerrar todo el entorno de esa ciudad y alrededores. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que podemos hacer planes, pero como bien hablábamos de preparar planes de contingencia para el momento concreto, tenemos que tener esos planes de contingencia realizados, no por nada, sino porque la evolución de la pandemia, de verdad que me gustaría ser optimista, pero no me pagáis por ser optimista, me pagáis y estáis aquí para que os traslade un mensaje serio, un mensaje comprometido, un mensaje de la observación de lo que está ocurriendo y sobre todo que seáis sensatos y analíticos a la hora de identificar cuál es el escenario global y lógicamente aplicarlo al negocio. ¿Cómo prepararte para ganar una crisis? Los tiempos y las condiciones cambian tan rápido que debemos apuntar constantemente nuestro foco en el futuro. Ya lo decía Walt Disney. Walt Disney es un mago de los negocios, no sé si lo sabéis, pero tiene una universidad, una escuela de negocios específicamente dirigida a los directivos, y que es la escuela Disney, en la cual pues, enseñan el modelo de negocio que tienen, también enseñan el modelo de prestación de Customer Experience, que llamamos, y es excepcional. En su día ya definió claramente cuáles eran un poco los parámetros de su negocio, de Walt Disney, y hemos visto cómo ha evolucionado y cómo ha tenido éxito en el momento. Las 7 estrategias que vamos a ver a continuación son: la primera, la estrategia de observación del entorno; la segunda, la estrategia de organización de la empresa; la tercera, estrategia de modelo de negocio; cuarta, estrategia de producto; quinta, estrategia comercial; sexta, estrategia de gestión del talento; y por último, la estrategia de transformación digital. La estrategia de observación del entorno. Es crítico la estrategia de observación, es decir, tenemos que analizar, y siempre he empezado mis presentaciones hablando del momentum, es decir, tenemos que ver exactamente qué está ocurriendo en este momento, porque la diferencia entre un escenario normal es que preveemos cuáles van a ser las tendencias durante el próximo año. Tendencias económicas, tendencias sociales, tendencias tecnológicas, que de alguna forma nos permiten evaluar y poder diseñar una estrategia a 6 meses, un año vista. En el caso de las crisis, esto no es previsible. Si encima es una crisis de carácter tan incierto y tan desconocido como es la del COVID, es decir, un bicho que va circulando y que ya ha infectado a más de 7 millones de personas en el mundo y cerca de medio millón
han fallecido. Y no estamos en lo mejor de la crisis, estamos empezando la crisis. Fijaros lo que está pasando tanto en América como en Sudamérica y, bueno, ahora en China y también en India y en Irán también y en Marruecos han habido repuntes, etcétera. Incluso en Portugal han habido repuntes. Pues lo cierto es que lo único que nos provee de cierta certeza y de tranquilidad es observar. Pensar que el 70% de los ejecutivos de Austria, Alemania y Suiza apuntan a que es muy probable que la pandemia acelere su ritmo de transformación digital. De hecho, no es muy probable. Ya lo hemos visto en muchas empresas en España. Aunque vuelvo a repetir, está por ver cuando dentro de un año, 2 años, miremos hacia atrás qué ha quedado de toda esta transformación y qué cosas positivas ha aportado una crisis como la del COVID. El COVID-19 nos ha brindado una visión futura del mundo, nos ha puesto en el contexto, nos ha dicho, hey, ojo, cuidado, esto es muy grave y tenéis que pensar y mirar desde el futuro, no mirar desde el presente. En la que lo digital se ha convertido en el centro de todo, incluso en ciertos sectores solo ha existido lo digital al estar el mundo físico colapsado. Hemos pasado de 0 a 100 en el teletrabajo, la curva de adopción se ha acelerado de la noche a la mañana y hemos visto cómo hibridando sectores hemos podido sobrevivir, luego restaurantes, luego explicaré el caso concreto. Lo positivo del hecho es que hemos entendido que la transformación digital significa mucho más que las simples herramientas de Internet o las redes sociales. La empresa puede y debe dominar el entorno digital para sobrevivir ahora y en el futuro. Los errores que cometemos en cuanto a la observación, el primero es el sesgo optimista inicial o el pesimista, mira exactamente igual. El caso es que pensar que las cosas no son tan graves ni tan importantes para mi empresa es uno de los... una barrera psicológica la que ponemos en marcha, es un cortafuegos, por llamarlo de alguna forma, medidas de higiene, llamamos en el mundo del marketing, de cara a que ese shock traumático no nos bloquee. Pero no es menos cierto que tenemos que entrenarnos para ser realistas a la hora de analizar qué está ocurriendo. No analizar las malas decisiones, existe una relación directa entre la magnitud y el impacto de la crisis en nuestro negocio y la manera en que dichas crisis han sido gestionadas. Por eso debemos de analizar las decisiones que se adoptaron de forma incorrecta. ¿Qué hicimos en el año 2008 al respecto del negocio? Porque si hubiéramos, por ejemplo, analizado y hubiéramos extraído lecciones claras respecto a la gestión económica financiera del negocio, muy probablemente estaríamos ahora centrados en la comunicación, estaríamos centrados en la parte comercial, estaríamos centrados en otras partes, más allá de ese capítulo que es importantísimo. Con lo cual hay que analizar siempre en retrospectiva qué estamos haciendo, qué hicimos en su momento y se aplica al momento actual. Otro de los errores que cometemos es no entender el momento, precisamente por el sesgo optimista o el sesgo pesimista, precisamente porque nos bloqueamos de forma humana, porque no tenemos la capacidad y porque no la entrenamos especialmente al respecto de proyectarnos en un escenario en el que somos empresarios, no somos propietarios, sino que somos los empresarios que de alguna forma tenemos que garantizar que mi empresa, me da igual que sea una casa rural, que sea un bar, que sea un restaurante, que sea un hotel, que sea una empresa de actividades turísticas, somos empresarios, no somos los gerentes, no somos los dueños. Y la empresa como tal tiene que estar viva y tiene que gestionarse de una forma adecuada. Por tanto, tenemos que analizar claramente el momento precisamente para garantizar que esa gestión es la correcta. En ocasiones nos limitamos a comparar el momento actual con crisis pasadas, crisis que, vuelvo a repetir, no tiene ningún parangón con esta. Si estuviéramos hablando de una crisis económica, pues siempre haría referencia a lo que ocurrió en el año 2008. Una crisis como esta no nos hemos visto en ella, vamos, a no ser aquellos que estuvieron en el año 2018, las crisis o la crisis sanitaria que hubo después de la guerra en nuestro país, muy pocos se han visto en una de estas, a no ser que sea fuera de nuestro país. Con lo cual es importante entender que encapsular las decisiones, aislándolas de presiones externas, tales como el estatus de los líderes, las presiones internas y externas de la empresa, la política, etcétera, etcétera, es clave para poder gestionar el momento. La falta de innovación. Claro, nos han hablado de transformación digital, nos han hablado de la cultura digital, nos han hablado de poner al cliente en el centro, nos han hablado de la innovación en general. Y lo veíamos como muy lejano o que no me aplicaba a mi negocio porque, claro, mi dimensión era mi pequeño mundo, mi casa rural, mi hotel, mi restaurante, y lo manejaba más o menos bien y no me hacía falta innovar.
y nada más lejos de la realidad. En situaciones como la actual, las soluciones de manual no existen, lo hemos visto, porque esos giros y esos cambios tan bruscos en cuanto a la toma de decisiones a nivel de gobierno, al gobierno central, o el gobierno incluso de la Unión Europea, o las diferentes comunidades autónomas y locales, claro, es que no existe un manual para este tipo de crisis, especialmente para esta crisis. Por tanto, la supervivencia va a depender de respuestas innovadoras. Y ya lo estamos viendo, es decir, este foro de poder hablar de diferentes entornos que se están haciendo diferentes cosas e iniciativas para poner en marcha el sector turístico, yo creo que es importantísimo. Y esto es una forma de innovar, ojo. La falta de agilidad, la gestión de las crisis requiere centralidad de mando. También lo hemos visto también. Claro, ¿por qué decretar el estado de alarma? Para poder blindarse jurídicamente para poder tomar decisiones centralizadas. Es que una pandemia como esta necesita y requiere esas decisiones centralizadas. Al igual que el gobierno central, las comunidades autónomas están centralizando las decisiones, como es lógico en una crisis de esta magnitud. Y luego no tener respuestas individuales. Entre la centralidad y la coordinación se deben desarrollar la capacidad de las compañías para entender todos los componentes de la cadena de valor. Esto quiere decir que, cuidado, porque muchas veces tomamos decisiones y somos una cadena hotelera y se toman las decisiones en Madrid, en Barcelona o en Londres. Hay muchas veces que la realidad local de mi establecimiento que está, imaginaos paradores, ¿no? Que se toman todas las decisiones en Madrid. Imaginar que, bueno, el parador de Granada no fuera capaz de trasladar una necesidad estratégica que tiene justo el parador de Granada y no lo tienen otros paradores alrededor y no poder adoptar acciones concretas para resolver su problema. Ese es uno de los grandes traumas de las crisis muchas veces. Como está todo verticalizado y no hemos empoderado a los diferentes componentes de la cadena interna de valor, pues tenemos un problema. Analizar el entorno, ¿a qué nos va a ayudar? Primero, a conocer mejor al turista y organizar a la empresa para ofrecerle lo que realmente necesita. Hoy más que nunca, cuando hablábamos de poner al cliente en el centro, tenemos que preguntarle realmente qué necesita o si mi propuesta de producto o de servicio que voy a lanzar realmente es interesante para él. Porque igual hacemos mucho marketing, mucha comunicación y luego decimos, ostras, me he gastado un montón de dinero y de tiempo y no me ha venido ni un cliente por esta actuación o por este producto que he puesto en marcha. Claro, es que no preguntaste, no validaste con el mercado que esa era una necesidad del mismo. Segundo, mejorar las ventas y el posicionamiento competitivo, lógicamente. Tercero, alinear la empresa con las expectativas reales del cliente. Cuarto, adecuar las propuestas de servicios a nuevos segmentos de clientes. Quinto, generar las nuevas oportunidades de negocio. Sexto, anticiparse a la demanda de los servicios. Séptimo, planificar de forma más eficiente los recursos, costes, gastos, ingresos. Octavo, identificar y analizar patrones de futuros clientes que he podido identificar a través del análisis de datos. Y noveno, ajustar los perfiles necesarios para satisfacer las demandas de los futuros clientes. El idioma, la oferta gastronómica. Imaginar que sois un hotel y que queréis poner en marcha pues un servicio nuevo queréis trabajar el cicloturismo, o queréis trabajar la bicicleta de montaña, o queréis trabajar el senderismo temático, o la observación de aves. Y no sabéis nada de bicicleta, no sabéis nada de senderismo, no sabéis nada de observación de aves. Y pretendéis captar la atención precisamente de ese segmento de mercado que está hiperprofesionalizado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues llegará un cliente. Ese cliente hablará fatal de vuestros servicios y habréis tirado todo el dinero a la basura. Por eso es importante, cuando he identificado una oportunidad y me he propuesto lanzar un nuevo servicio o producto, el ajustar los perfiles internos para que efectivamente la magia suceda y que no haya ningún problema y que el producto en sí venda mi hotel porque es maravilloso, ¿no? Lo siguiente que tienes que hacer es preparar a tu equipo para identificar el escenario. Claro, cuando hablamos de la observación, está muy bien, pero ¿quién observa? El gerente. Y si el gerente está o el director está en su despacho y no tiene contacto con el cliente final, no está en recepción, no entrega las llaves, no da la bicicleta para que puedas hacer la excursión, no prepara el picnic para que la gente pueda recorrer la Alhambra, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Que perdemos ahí una capacidad de análisis y de obtener información crítica en estos momentos brutal. Por tanto, el análisis acertado es fruto de la observación, medición, los datos y la reflexión, y para ello debemos de preparar al equipo. Parar te ayuda a pensar para tomar el impulso y la dirección adecuada. Sé consciente de tu ignorancia, vital. Creemos que lo sabemos todo. Es cierto que ostras, somos unos grandes empresarios y que
bueno, pues hemos llegado donde hemos llegado porque tengo una capacidad de análisis y de ejecución brutal y lo sé todo. Y desgraciadamente no tenemos ni puñetera idea de lo que está ocurriendo ahí fuera. ¿Por qué? Porque nos metemos tanto en el ciclo del negocio que entramos como en centrifugación, ¿no? Dentro del tambor de esa lavadora que no nos deja ver el resto porque estamos tan obsesionados con la declaración de la renta, con la declaración del IVA, con que me va a venir ahora el inspector de turismo, etcétera, 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 que no podemos abstraernos y coger perspectiva para tomar las decisiones adecuadas. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender que se me escapan muchas cosas y no pasa nada. Tengo que poner las acciones necesarias para que no se me escape nada. Hazte las preguntas, siempre hazte preguntas. ¿Qué valor aporto? ¿En realidad si es una mejora o no? ¿Cómo lo ven los clientes? Pensad que Kotler decía que el marketing era generar genuino valor añadido para el cliente, pero ¿en realidad entrego ese valor? Porque yo cobro un precio, pero pregunto al cliente si ese precio se ajusta al valor que otorgo, al valor que entrego en el mercado. Y el punto quinto establece la dirección, no el destino final. Claro, cuando hablo de equipos, pues hablo en general de lo que es el negocio, tengo que liderarme también a mí mismo, me tengo que autoliderar y autogestionar para poder luego gestionar el equipo con un propósito y no solo con objetivos. Es decir, el equipo tiene que entender que está en mi negocio porque mi negocio va a cambiar el mundo, porque tenemos muy claro que Granada es maravillosa y que estamos aquí para dar la mejor experiencia sobre Granada, no para ganar más dinero gracias a Granada. Eso es un objetivo de marketing o económico, pero no es el propósito de mi empresa. Con lo cual, entendiendo el propósito, el propio empleado, la propia producción de servicios se irá reajustando realmente a las necesidades del cliente. La segunda estrategia es la organización de la empresa, ¿vale? Hemos visto que hay una crisis sin precedentes. Hemos visto además que está poniendo en entredicho, está de alguna forma haciéndonos repensar todo el modelo. Con lo cual, bueno, tendremos que ajustar la organización de la empresa. Y ajustar la organización de la empresa significa hacer bien las cosas, es hacer lo correcto. El liderazgo es hacer lo correcto. Decía Peter Drucker que gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer lo correcto. Y debemos de hacer lo correcto, claro, porque si hablamos de marcas con propósito, y hemos hablado varias veces, si hablamos de cambiar el mundo, estamos hablando de hacer lo correcto. Hay muchas veces que tenemos que decir, no, eso no lo puedo hacer. Yo no le puedo servir jamón del Mercadona teniendo la Alpujarra granadina aquí. Pero usted está loco, ¿qué me está planteando? Y resulta que hay muchos hoteles y hay muchos establecimientos, no lo digo en Granada, pero sí conozco casos concretos en la zona norte de Castellón que traían producto de fuera teniendo un producto local. Y es una auténtica locura, es una auténtica estupidez, no por nada, sino porque no somos capaces, en aras muchas veces de los números y de los balances, de ganar dinero en cualquier caso, de coger y decir, no, es que esto no encaja con lo que es no solo mi negocio, sino que no encaja con la sociedad donde estoy, no encaja con mi territorio, no encaja con el destino y, por tanto, lógicamente no encaja con mi negocio. En Alemania, el índice de consumo se ha hundido. El índice de clima de consumo ha caído en 25,7 puntos, según datos de GfK. Las expectativas de ingresos han caído hasta 47 puntos, principalmente debido al miedo al desempleo. 718.000 empresas en Alemania han anunciado la reducción de la jornada laboral de sus empleados y varios millones de hogares podrían verse afectados según los datos de la Agencia Federal de Empleo. Si a esto lo unimos el dato de los 647 infectados de ayer, pues imaginaros lo convulso que está el tema y cómo debemos de empezar a enfocarnos en cuanto a la reorganización. Cuanto más profunda es la crisis, menos propensión a retomar los viajes de forma inmediata. Es cierto que la gente, oímos las noticias, ¿no?, de que todo el mundo quiere empezar a viajar, todo el mundo quiere reservar, luego de repente Boris Johnson ayer mismo dijo que no se hagan ilusiones a los británicos, que no va a levantar la cuarentena en absoluto de Inglaterra. Vemos que las grandes compañías aéreas están dando billetes cuando antes costaban 100, ahora los están dando por 25 euros. Hay unas promociones brutales. Esto es normal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el cliente no va a viajar. Es decir, el cliente no va a consumir un billete aéreo
sin entender que va a poder volver a casa en las mismas condiciones y que sus vacaciones van a ser vacaciones seguras. Y aquí hay un problema brutal, hay una barrera de fricción espectacular. Antes lo hemos visto con el anuncio de Skift, ¿no? No pensemos que reconectar el sector es recuperar el sector, hay que tener perspectiva. Pensar que una encuesta que ha hecho la IATA al respecto de aquellos viajeros frecuentes, no los viajeros ocasionales o los turistas, sino los viajeros frecuentes, el 47% esperarán 1 o 2 meses y el 28% sobre 6 meses para coger un avión. Y esto es normal porque, vuelvo a repetir, estamos ya más o menos tranquilos, queremos salir de vacaciones, me quiero ir a Granada a disfrutar de la sierra. ¿Y qué ocurre? Que oigo que China, de repente, ha cerrado Pekín. Y oigo que en Alemania 647 muertos. Empieza ya a hacer calor. La semana que viene, la semana que viene va a empezar a hacer ya la primera gran ola de calor. Estaremos sobre los 30 largos, 40 grados en la sombra. Quiero estar en una piscina, quiero coger mis vacaciones, necesito desconectar especialmente este año. ¿Pero voy a poder hacerlo? Es que tengo mis dudas al respecto de si voy a poder hacerlo. Hay que meterse un poco en la psique del cliente para poder entender cuáles son las posibilidades que nos deja para plantear la organización de la empresa. En Inglaterra, Francia e Italia aún han tocado fondo en lo psicológico y conductual, por lo que el escenario podría ser de 2 a 6 meses mínimo en el mercado internacional de recuperación y 2 y 4 en el mercado nacional. Esto genera un trauma psicológico que afecta a la venta, afecta directamente al negocio, a la confianza, el miedo y la desconfianza ante la situación sanitaria, la desazón ante la crisis económica, la desinformación y las fake news. ¿Habrá vacuna, no habrá vacuna? Ayer anunciaban un tratamiento que, por cierto, ya fue anunciado por un médico español hace 2 meses al respecto de los corticoides, que sí, son para casos muy concretos. ¿Perderé el trabajo? ¿No lo perderé? ¿Me volverán a contratar? ¿Me recuperarán del ERTE, etcétera, etcétera? ¿Me voy a contagiar? ¿Qué pasará con los míos? Luego veremos una gráfica muy curiosa de cuáles son los pain points que llaman, los puntos de conflicto que me generan estrés a la hora de alojarme en un establecimiento. Mis referentes, las autoridades, ni siquiera saben por dónde van. Es que no saben por dónde van, no tienen ni idea por dónde van, porque, vuelvo a repetir, no hay un manual que saco yo de la biblioteca y digo, a ver, crisis COVID-19 del año 2011. Pues no, la pongo ahora en el 2019. No existe, con lo cual vamos a ir pegando bandazos, como se suele decir, como pollo sin cabeza. ¿Y de qué voy a vivir? Que es lo que al final, en definitiva, nos ocupa porque somos empresarios. Por tanto, es necesario un cambio de mentalidad. Poner a las personas en el centro, ya lo hemos hablado. Las crisis son cíclicas y esto hay que entenderlo, que las crisis son cíclicas. Una similar al COVID volverá a ocurrir. Por lo tanto, cobra todo el sentido del mundo prepararse y preparar a la empresa para gestionar este tipo de acontecimientos. Estar prevenidos nos permite ser resilientes ante los desafíos futuros, por lo que todo lo que hagamos ahora, ojo, esto es un mensaje muy poderoso, todo lo que hagamos ahora será bueno para la empresa en el futuro y esto hay que entenderlo. Comprarme un ordenador para teletrabajar, empezar a adquirir capacitación en temas de marketing digital, el poder entender cuáles son los protocolos de limpieza y cómo se ejecutan. Todo esto va a quedar en el fondo de comercio de la empresa. Mi empresa va a ser mucho más potente de lo que era antes del 14 de marzo si lo percibo como un valor que es un valor intrínseco, es una inversión, no es un gasto en absoluto. No es una pérdida de tiempo. Hay mucha gente que sigue pensando que todo lo que va a ocurrir, bueno, dentro de 6 meses, dentro de un año desaparecerá el COVID y haber tirado un montón de dinero a la basura. No, no es una cuestión en absoluto de tirar dinero a la basura, sino es una cuestión de invertir en el fondo de comercio y de invertir en lo que es el negocio. Tomar acción, lo que tenemos que hacer, tomar acción y establecer protocolos de procedimiento interno, lo primero por entender el escenario. A mí me están hablando de protocolos de limpieza, pero si yo limpio toda mi vida y no tengo ni idea de lo que es un protocolo de limpieza. Resulta que un protocolo de limpieza es un checklist que me permite a mí, con ciertos productos que matan el bicho, pues poder coger y decir y declamar públicamente, sobre todo en las páginas web, de que mi empresa sigue el protocolo de limpieza adoptado en contra del COVID y que lo cumple escrupulosamente porque además lo comunicamos. Veremos en la parte de storytelling, lógicamente, cómo se hace esa comunicación. Y no hay que esperar a nadie. Andalucía no ha esperado a nadie, pero Andalucía no ha esperado a nadie, chapó por Andalucía, porque ha entendido que no se puede esperar a nadie en estos momentos. El COVID-19 no espera a nadie. Tomar acción para construir una cultura del espacio y del sector
COVID-free común. Es decir, ayer o antes de ayer hacíamos un webinar para Turismo de Lanzarote y nos comentaba el Plan Fortaleza que ha lanzado Canarias. El Plan Fortaleza es la gestión del destino integrado, trabajando con los diferentes subsectores para establecer unos protocolos y una cultura común al respecto de la limpieza para que se perciba esa limpieza. La liturgia es importantísimo, es importantísima. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando una persona aterrice en un aeropuerto canario y vaya a disfrutar del establecimiento del hotel, lógicamente va a percibir que toda la cadena, todos los puntos de contacto, todo su customer journey va a estar gestionado desde una perspectiva de seguridad higiénico-sanitario. Eso es crítico para poder entender cómo funciona los desafíos del estrés psicológico en la mente de un consumidor. Y si lo hacemos y nos orientamos a ello, pues tendremos éxito. Si no, ¿de qué me sirve a mí que mi casa rural sea un ejemplo de cómo gestionar el COVID si el taxista local o el panadero local o el ayuntamiento o el gobierno municipal o el que esté en la cadena de valor integrada no está cumpliendo? Por eso hay que orquestar todo este tipo de actuaciones. De forma que permitamos al cliente percibir la gestión real del COVID-19 en toda su experiencia a través de las webs, de las redes sociales, del mostrador, de la red de ventas, etcétera, etcétera. Hay que formarse y capacitarse. Siempre ha sido necesario, ahora más, mucho más. Y los cursos y realizar cursos de capacitación y técnicas de protocolos de desinfección sanitarios, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es donde hay que poner el foco ahora mismo. Fijaros lo que ocurre. Estábamos antes hablando con Pascual. Yo tengo 2 casas rurales. Mi padre es vasco, yo soy de origen vasco y de cultura vasca, pero mi madre es canaria, de la isla de Palma, y tenemos pues, fincas de plátanos allí y tenemos 2 casas rurales maravillosas. Las 2 casas rurales las tenemos en Booking, pero también las tenemos, lógicamente, en TripAdvisor por el tema de la reputación online. Bueno, pues ayer mismo lanzó TripAdvisor, me llegó un correo, me lanzó TripAdvisor que iba a establecer un filtro para que los viajeros, cuando visitan TripAdvisor en busca de información, puedan identificar claramente cuáles son aquellas empresas que están aplicando procedimientos COVID-free dentro de sus establecimientos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Lanza un bullet point que llamamos, un dato estadístico que capta la atención. El 65% de los encuestados no se animarán a salir hasta que vean cambios físicos que les hagan sentir más seguros, lo cual no es porque lo diga TripAdvisor. Luego veremos a McKinsey, que McKinsey dice exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que ir al origen del problema para poner las soluciones concretas encima de ellas. Básicamente lo que va a hacer TripAdvisor es establecer un filtro de búsqueda para aquellas casas rurales de la isla de La Palma, por ejemplo, que están aplicando los protocolos COVID-free. Pero es que no es TripAdvisor, también lo es Hotelbeds. Hotelbeds lanza el Safe Stay para apoyar la recuperación del turismo. ¿Y cómo apoya la recuperación del turismo? Dentro de la plataforma, directamente ha establecido un filtro para aquellos establecimientos hoteleros que están aplicando las medidas COVID-free. Claro, yo puedo no querer aplicar o no tener ni idea o no saber aplicar los protocolos COVID-free, pero mucho público objetivo se me va a escapar de mi zona comercial precisamente porque no estoy aplicándolos, con lo cual deberían aplicarlos primero por seguridad propia de la propia empresa y del comercio, del negocio y sobre todo del cliente, pero luego también desde el punto de vista comercial. Es decir, esto ya no es un concepto higiénico-sanitario, es un concepto de marketing y de fuerza de ventas en cuanto a lo comercial. El paso 3, estrategia de modelo de negocio. La tercera estrategia, hay que cambiar el modelo de negocio. Lógicamente ha cambiado radicalmente el escenario y hay que tener una ejecución y una visión para la acción muy ágil. Ejecución ágil, estructura adaptable e innovación continuamente flexible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que analizar el modelo de negocio de hoy como punto de partida, identificar las capacidades y las fortalezas clave en relación con la crisis, lógicamente. No, es que no, tengo una casa maravillosa, en este cortijo, y además todo rodeado de aceite de oliva, una almazara y de olivares. Eso no es una fortaleza clave en absoluto. Tengo el mejor cortijo que presta el mejor servicio, que está en todos los canales, esa es una fortaleza clave. Pero tener recursos, tener talentos, en absoluto es una fortaleza clave. ¿Identifica los puntos débiles? Claro que sí, hay que identificar los puntos débiles. ¿Qué hago mal? ¿Qué debilidades tengo dentro de mi negocio? Precisamente para atacarla cuando es necesario.
Observar y entender los contextos nos permite detectar las oportunidades, identificar nuestro propósito y eliminar y minimizar riesgo. Para ajustar el modelo, hacer análisis con rigor, hemos dicho antes, realismo pragmático, no ser optimista, analizarlo además y prepararnos para los diferentes tipos de escenarios y además ser flexible en esos planes para poder adecuarlos si es que cambian las circunstancias. Y las crisis son el motor del cambio, por lo que lo negativo puede suponer una gran oportunidad para el crecimiento futuro si sabemos aprovecharlo. Una de las preguntas clave, lógicamente, cuando hablamos del modelo de negocio, pero también de la organización de empresa es, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Mantengo el modelo que he llevado hasta la fecha, que es concepto aguantar? ¿O pivoto, que es innovar y cambio cosas? Bueno, pivotar es cambiar el modelo, evolucionarlo, o bien buscar nuevos mercados, nuevos escenarios y clientes o en el ofrecimiento de valor en los mismos. Es decir, aguantar es hacer lo que solía hacer y esperar a que las cosas se activen, y pivotar es, ojo, hay que ponerse en estado de alerta, también yo, y empezar a ser muy creativo, ajustar la empresa por un lado, pero luego ir a buscar clientes allá donde estén. Y yo creo que ese es mi consejo, ¿no? Hay que estar en pivotar y en evolucionar el modelo de negocio. La estacionalidad previsible e histórica desaparece. No, es que a mí me iba muy bien en mayo, me iba muy bien en junio, me iba muy bien en octubre. No, yo es que recogía las excursiones de primavera. No, es que todo esto ha cambiado, con lo cual hay que repensarlo todo y estar muy atento para poder ajustar el modelo para cuando aparezcan nuevos escenarios de clientes, poder aprovecharlos. Pero no hay que dar por hecho en absoluto que las circunstancias que funcionaban antes no van a funcionar ahora. O, como hablábamos cuando veíamos los datos de escapada rural, veíamos que los usuarios de turismo rural iban a hacer una o dos escapadas al año. Yo estoy convencido que se van a hacer bastantes más escapadas al año en la medida en que, lógicamente, lo más importante ahora es qué pasa con la crisis. En la medida en que vayamos cogiendo confianza o simplemente estemos hartos dentro de unas limitaciones de seguridad razonables, me voy a escapar, van a haber bastantes más escapadas de lo que solía ser habitual. Es momento de repensar el modelo y de analizar las posibilidades de pivotar o de mantenerlo. Claro, desde ese enfoque, desde esa visión, cambia lógicamente el contexto del modelo de negocio. Y el modelo de negocio ahora mismo es una metodología que hemos desarrollado tanto Tirso como yo mismo dentro del ecosistema Rontier, que estamos aplicando. Lo hemos aplicado en Níjar, lo hemos aplicado en Málaga, lo hemos aplicado también en Águilas. Es un modelo que lo que entiende son los desafíos reales que encajan perfectamente con los desafíos de la crisis actual. Es decir, sobre qué se tiene que fundamentar el negocio. El negocio se tiene que fundamentar especialmente en la cultura. Una cultura que es fruto de la nueva sociedad, resultado del cambio de ciclo, que necesita nuevos códigos para comprender el complejo escenario. Tiene que estar alineado el modelo de negocio con el contexto, lógicamente. Entender qué está ocurriendo en el sector es clave para poder construir un negocio sólido y capaz de superar los retos globales. Sobre todo, tiene que ver con la autenticidad, que es lo que más se va a consumir esta temporada y hasta que salgamos de la crisis, y espero que se mantenga ya de por vida. La autenticidad es la clave de la diferenciación y el éxito futuro. Las tendencias. Si hablamos de observar, hablamos de pensar y de evaluar y de tener control absoluto sobre lo que está ocurriendo respecto a las tendencias. Y eso me permite ir un paso por delante, siempre en la vanguardia, haciendo uso del conocimiento, la tecnología y la innovación. La tecnología, lógicamente, porque la tecnología nos ayuda, la tecnología nos acelera, la tecnología nos hace un poco más libres para dedicar ese espacio de tiempo que nos ha liberado, no es para tomar una cerveza, sino a pensar en otras cosas que son importantes también para el negocio. Y también, lógicamente, tomamos una cerveza. La tecnología, si la emoción es el producto, la tecnología es el cambio de la transformación. Y luego, lógicamente, la innovación. La única herramienta capaz de hacer pivotar tu organización hacia un nuevo concepto, hacia un nuevo escenario, es necesariamente la innovación. Tenemos que entrenarnos en la innovación. Y disculpar, hay todo un ecosistema de innovación que se puede adaptar a un hotel de pequeña, mediana y gran escala, a un restaurante, a un destino, a una oficina de turismo, a una empresa de servicios de actividades turísticas. La innovación está ahí y la innovación es la herramienta clave para salir de una crisis como esta y especialmente de cualquier crisis, con lo cual hay que empezar a entrenarse y asumir la cultura de la innovación.
La cuarta estrategia tiene que ser una estrategia de producto necesariamente. Ya hemos tenido claro que hay que observar, hemos tenido claro también que la empresa hay que empezar a organizarla, lógicamente, para reajustar los procedimientos internos para poder mantener la empresa en activo. Hay que reajustar el modelo de negocio, lógicamente, pero también hay que reajustar el producto. La estrategia de producto, en un estudio que hicimos al respecto del turismo en el escenario de 2045, mucho antes estoy hablando de hace un año y medio, vimos que había muchos drivers tecnológicos, había muchas tendencias tecnológicas bueno, que de alguna forma estaban dimensionando lo que estaba pasando alrededor, en general de la sociedad, pero especialmente en el sector turístico. Si queréis el estudio, os lo puedo hacer llegar. Y básicamente lo que resumimos en una presentación, resumimos los 4 pilares claves para poder entender el escenario y, sobre todo, más que para poder entenderlo, para poder aprovechar ese escenario para poder hacer una transformación del negocio hacia el éxito, ¿no? El primer gran pilar era la tecnología. Si la emoción es el producto, la tecnología es la herramienta. Innovación, la única estrategia capaz de sacar todo el potencial de la empresa. La cultura, el nuevo entorno necesita nuevos códigos culturales. Y, por supuesto, la autenticidad. La diferenciación es la clave del éxito en el turismo. Fijaros lo que dice Quique Sarasola, Roommate Hotels. Y cuando hablaba al respecto, esto lo dijo en un congreso que coincidí con él como ponente. Dice, ni soy el más guapo ni el más inteligente, pero mi producto es bueno. Y soy de los que piensa que el que pega primero pega 2 veces. Y aunque no sabía de hoteles, empecé mi cadenita y ahora soy un referente. Y es verdad, no tiene nada que ver con la humildad, tiene que ver con constatar que cuando tenemos claro lo que queremos hacer, independientemente de que vengamos o no vengamos del sector de la hostelería y del turismo, somos capaces de obtener unos resultados magníficos. ¿Por qué? Porque Roommate Quique Sarasola se ha centrado específicamente en resolver los problemas que tenía el cliente al respecto de alojarse en un establecimiento. Y ese es uno de los grandes mensajes. Tenemos que adecuarnos, tenemos que organizar el producto y organizar la empresa también y el negocio, lógicamente, única y exclusivamente a lo que quiere el cliente, no lo que quiere el propietario, lo que quiere el dueño del establecimiento, etcétera, etcétera. Es el cliente. Nuestro jefe real es el cliente, como dice Mercadona, y es verdad. Es el cliente el que nos paga y el que mantiene nuestras nóminas y mantiene nuestras instalaciones. Por tanto, tenemos que centrarnos en hacer un buen diseño del producto. Y para hacer un buen diseño del producto aplicamos 12 criterios claves. El primero, el buen diseño es innovador. Roommate Hotels, por ejemplo, con su concepto de hogar acogedor. Yo voy a un hogar acogedor aunque sea un hotel. El segundo, el buen diseño hace útil al producto. Recorridos en waypoints descargables para aquellos hoteles, por ejemplo, que están, o casas rurales, que están utilizando la bicicleta como un valor diferencial a la hora de vender sus servicios. Claro, la bicicleta está muy bien, pero ¿qué hago? ¿Un folleto de bicicleta? ¿O cojo los waypoints y los cargo en una plataforma, como puede ser Strava, como puede ser Endomondo, como puede ser Wikipedia, Wikiloc, o cualquiera de estas, que los usuarios de la bicicleta se descargan los waypoints en su GPS, que son los datos de la ruta en su GPS, para poder hacer el itinerario? Si además está comentado por el dueño del establecimiento, mucho mejor, porque me dará mucha más información de lo que me pueda dar cualquier otra persona. Tercero, el buen diseño es estético. Claro que sí, perdonad. Es que la estética, el producto entra por los ojos. Entonces, si no diseñamos con estética como último objetivo, tenemos un problema. Un problema en las recepciones, en la gastronomía, en las actividades. El cuarto principio es el buen diseño ayuda a entender el producto. Y ahí se me ocurren pues, un canal de WhatsApp, en plan e-concierge, de lanzar tips y lanzar sugerencias cuando los clientes están en mi establecimiento, etcétera, etcétera. El punto 5, el buen diseño es discreto. Recorridos en running, en las principales plataformas, igual que hemos hablado antes de la bicicleta. El buen diseño es honesto. Punto 6, comentarios verificados por los clientes. El punto 7, el buen diseño es durable. Por ejemplo, los huevos estrellados de Casa Lucio, que vas a Casa Lucio, pides unos huevos estrellados y entiendes por qué tienen tanta fama. O las croquetas de Lechaurren en La Rioja, en Ezcaray. El punto 8, siempre menos es mejor. Información precisa, directa, funcional, centrada en el cliente. El punto 9, el buen diseño es consecuente hasta el último detalle.
Lo que no aporta sobra. No, es que a mi abuela le encantaba. Yo recuerdo una casa rural en la Alpujarra almeriense que no tenían televisor, porque no querían tener televisor, ni querían tener wifi en la casa rural, porque su abuela no tenía televisor y era un concepto muy, muy anclado en los años 20 y demás. Y yo le dije a la persona, me parece muy bien, está muy bien si esa es tu casa y no la vas a alquilar. Pero si la vas a alquilar o la vas a alquilar a familias, por ejemplo, como no me pongas un televisor y no me pongas wifi, pues muy probablemente no te la alquile. ¿Por qué? Porque en realidad, en mi familia, que tengo 2 hijos y una Beagle, los clientes son mis hijos y la Beagle. Y esto es así, no es. Yo puedo prescindir de la wifi, yo puedo prescindir de una televisión, pero mis hijos pueden prescindir de una wifi de la televisión, en absoluto. Claro, ya será el desafío, es el mío, el del padre, llegar allí y obviamente tener tantas actividades como para no tener que encender la televisión o no tener que encender la wifi. Pero la gente necesita wifi y televisión en las casas rurales. El buen diseño se refiere al entorno. Y el ejemplo paradigmático es Paradores. Paradores no es un hotel. Paradores es un dinamizador del entorno. Paradores absorbe lo mejor del entorno, lo incorpora en su gastronomía, lo incorpora en su diseño, etcétera, etcétera, pero es que además se implica en el desarrollo del entorno. Con lo cual, Paradores lo que ofrece es una marca de unos establecimientos normalmente históricos, en una muy buena ubicación, con una muy buena gastronomía y con una cantidad de recursos y de actividades alrededor excepcional. Esto no es nuevo. Hace 20 años Paradores ya estaba haciendo campaña para captar las diferentes actividades que habían alrededor de las zonas de cada uno de los paradores. Luego dieron un salto evolutivo en cuanto a la gastronomía. En época estaba Zapatero de presidente del gobierno. Y continuamente y constantemente están evolucionando hacia convertirse en el referente de cómo dinamizar un destino gracias a un parador. Ese es el propósito que tiene Paradores. 11. El buen diseño es diseño en su mínima expresión. Por ejemplo, las cartas de 3 estrellas Michelin. Las cartas 3 estrellas Michelin tienen un diseño, lógicamente, muy visual, pero además tienen un diseño conceptual desde el punto de vista del relato muy potente, porque lanzan un mensaje sensorial que de alguna forma captan tu atención. No te dicen pollo con patatas, te dicen evolución de la pechuga con patatas o con producto peruano. Es decir, te hacen volar, te hacen de alguna forma ensoñar, te hacen visualizar en la mente un concepto que luego, claro, si se confirma cuando tú introduces ese producto en tu boca y empiezan a funcionar las papilas gustativas, entiendes perfectamente si esa carta está bien elaborada. Y creedme que las cartas de los restaurantes, no hace falta que sea una estrella Michelin, las cartas de los restaurantes, esos restaurantes que se lo toman muy en serio, no son fáciles de construir ni son fáciles de hacer. Se tardan meses en construir esos menús y se tardan meses en construir esos conceptos que luego van a trasladar en una sencilla carta. Muy probablemente un folio, 2 folios de extensión, no más. Y por último, regreso a la pureza, regreso a la simplicidad. Yo creo que esto es clave también en el turismo y el turismo post-COVID va a ser un regreso a lo que eran los valores del turismo. Como por ejemplo el concepto de Fresh People de RTM Hoteles, una cadena hotelera que está recuperando la sonrisa y la inteligencia emocional en todo lo que es el componente humano de la empresa, precisamente para ponerlo al servicio del cliente. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Vamos a volver a back to the basics, que llamamos, volver a los principios y al origen del turismo, porque por el camino perdimos la inocencia, nos centramos mucho en hay que hacer marketing, hay que cuadrar la cuenta de resultados, hay que trabajar con las OTAs, hay que trabajar con los intermediarios, hay que hacer esto, lo otro, tal. Y nos perdimos por el camino, no pusimos al cliente en el centro y no lo fidelizamos. Para ser relevantes en el nuevo entorno, diseña para ser rastreado, no serás encontrado. La vida es pública y más en los negocios. Tus clientes son tu agencia de publicidad, de relaciones públicas, de control de calidad. Emociona a través de la web. La reputación la forja el cliente y te la otorga. Adáptate a la nueva economía en red. Diseña para la repetición, fidelización. Vincúlate con tus usuarios desde el minuto cero. El mercado de masas ha muerto. Estamos en el nicho de mercados de microsegmentación. Por lo tanto, hay que hacer un marketing radicalmente diferente, un marketing de francotirador, porque eso va a afectar también al diseño del producto.
Conocer las herramientas que hacen marketing de tu producto. Geoposiciona, Google My Business, crea contenidos, SEO, SEM, invierte en campañas online. Hemos ido hablando. Una de las estrategias son los diferentes cursos que estáis haciendo. Podríamos ir añadiendo a esas 8 estrategias, 9, 10, 15 estrategias e introducirlas dentro de esta presentación. Conoce a tu usuario, el cliente. Existe una relación inversa entre el control y la confianza. Gestiona la confianza del usuario de tu marca. Escucha, no solo oigas, interactúa, no solo observes, comparte, no solo proveas y conversa, no solo publiques. Las relaciones ahora son en tiempo real, las conversaciones son en tiempo real, por tanto las respuestas deben de ser instantáneas. O el cliente estará a un clic de la competencia, se irá directamente. Los intereses se viralizan exponencialmente. Simplifica, simplifica y simplifica. Lo hemos visto, menos es más. Marketing de permiso versus marketing de interrupción. Estamos acostumbrados a hacer el marketing que nos da la gana desde el punto de vista de la empresa, de los negocios, de las marcas. Y en realidad lo que tenemos que hacer es una comunicación ad hoc, específica, exprofeso y con un alto grado de atención para captar precisamente eso, la atención de las personas y que de alguna forma valoren mi propuesta de valor, ¿no? Y esto es el marketing de permiso. Aprende a gestionar los imprevistos, estado de flujo, situación de acontecimientos. Trabaja en entornos de no confianza. Innova 365 días al año. Cuando antes hablaba de los puntos críticos de contacto respecto al hotelero en lo que es el Customer Journey, el ciclo de prestación de servicios de un cliente, fijaros que acaba de publicar ahora mismo McKinsey una gráfica muy interesante respecto a dónde ellos ven, dónde perciben los usuarios, respecto a la crisis del COVID, los puntos críticos, los que más miedo les dan, los que más estrés les generan. Esto va a ser importante para entender la estrategia de negocio. Y en el lado izquierdo de la gráfica veis Making a Reservation, hacer la reserva o hacer el check-in o el check-out, pues tiene cierta tolerancia, no les afecta tanto como les puede afectar el uso de los amenities del hotel o cenar en el hotel o sobre todo ponerse en contacto con los clientes y lo que más nervioso les pone, lo que más estrés les genera, sobre todo, es estar en la habitación. Claro. Estar en la habitación, perdona, una casa rural, un hotel, vive de vender habitaciones. ¿Me estás diciendo, Juancho, que la habitación es el punto crítico de todo el negocio? No la recepción, no el room service, no el food and beverage, el restaurante. Sí, estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la habitación tiene que ser el ejemplo y el core de negocio de todo el hotel y de toda la casa rural, con lo cual tenemos que establecer ahí el primer punto de información, ahí el primer punto donde va a captar directamente la percepción de que mi establecimiento es el mejor establecimiento posible en estos momentos de la crisis del COVID. Esa estrategia de alinear el producto con las necesidades del cliente es la que tenemos que adoptar. Pensad que hay hoteles, vamos a ver, cuando hablamos del marketing y de crear la marca, hablábamos ayer del constructo de la marca mental y demás, o antes de ayer, hablábamos especialmente de fijar en el cerebro ese posicionamiento. Ese posicionamiento puede ser a través de una imagen, pero también puede ser a través de los olores. Los olores, esto se llama el odomarketing o el marketing de olores, ¿no? El marketing olfativo. Bien, dentro del marketing olfativo, cuando vamos a una discoteca, qué casualidad que huele a fresas y huele a Red Bull. Bueno, pues ese es el olor de la discoteca para provocar que la gente consuma, lógicamente. Y esto está hecho adrede, es decir, hay un aparatito que lanza ese tipo de aromas. Cuando vamos, por ejemplo, a un hospital, lo que esperamos es ese olor tan característico de los hospitales, que lo que están transmitiendo es una limpieza impoluta de las instalaciones. Y ir a un hospital que no huele a hospital es no ir a un hospital, es ya entrar en una disonancia cognitiva que mi cerebro no empieza a entender lo que está pasando. Lo mismo ocurre con los hoteles. Los hoteles han abandonado el odomarketing, es decir, ese aroma característico que les identificaba, que estaba vinculado a la marca del hotel, lo han quitado porque los clientes necesitan oler a lejía, oler a limpio, oler a que efectivamente ha habido un proceso de limpieza y desinfección brutal. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Cuando las grandes cadenas hoteleras están abandonando esa técnica, nosotros deberíamos de abandonar pues, estos sprays o abandonar estos ambientadores para transmitir ese olor. Nada más habrá yo esa habitación decir, ostras, huele a limpio. Y oler a limpio ya rebaja mi estrés. Oler a limpio ya me traslada a un entorno de confianza
que es empezar bien las vacaciones y acabarlas a lo largo de la semana, ¿no? Bien, punto 5, estrategia comercial. Claro, hablábamos de la pirámide de Maslow en diferentes ocasiones y la pirámide de Maslow es la que nos hace entender el mundo. En la pirámide de Maslow tenemos las necesidades fisiológicas, luego tenemos las necesidades de seguridad, en la medida en que podemos comer y vivir y tenemos además un techo, bueno, pues ya empezamos a socializar. Cuando hablamos de socializar, buscamos el reconocimiento y después del reconocimiento, lógicamente, buscamos la autorrealización, que el turismo, el sector turístico está en el punto, en el vértice de la pirámide, está en lo más alto. Bien, si comparásemos la pirámide de Maslow está viva. Si la comparásemos luego el día de Storytelling, veremos los nuevos valores y las nuevas necesidades de la pirámide de Maslow y cómo actuar a la hora de posicionar mensajes y demás. Pero si comparásemos la pirámide de Maslow de 1990, 1980, de los años 2000, con los del principio, con el año 1915, por ejemplo, en el año 1915 era muy radical, era muy diferente la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque las necesidades fisiológicas y de seguridad eran prácticamente los cuatro primeros escalones, porque afiliación, reconocimiento y autorrealización no existía. Pensad, por ejemplo, en la Europa industrial, en la que las familias tenían muchos hijos para poder alimentarse, tenían 14, 15 hijos, ¿para qué? Para poder garantizar la supervivencia de la familia. A los 10 años estaban ya trabajando. Las mujeres lo mismo. Es decir, era una sociedad que vemos en perspectiva desde nuestra visión del mundo hoy y la vemos como una auténtica locura, que hace un crío de 8 años trabajando en el campo o trabajando en una mina, pero entonces era lo único que permitía a las familias vivir. Con lo cual, el mensaje es que la pirámide de Maslow evoluciona necesariamente con las necesidades de la sociedad. Cuando hablamos de la crisis del COVID ha puesto en un brete especialmente las necesidades fisiológicas y de seguridad, con lo cual afiliación, reconocimiento y autorrealización han desaparecido de la ecuación. Claro, el cliente está pensando en seguridad y en necesidades fisiológicas en este escenario de caos provocado por la crisis del COVID. Pero nosotros, que somos empresarios, estamos pensando en la parte más arriba de la pirámide, en la autorrealización, reconocimiento, nuestro interés como empresa está allá arriba, pero el cliente está abajo, con lo cual ese ajuste, ese gap, ese hueco que queda, esa trinchera que hay, es la que tenemos que, lógicamente, resolver. Y hay que resolverla bajándonos a las necesidades del cliente para poder entender cómo obtener provecho de este escenario tan complejo en el que hablábamos en diferentes ocasiones de que estamos en un escenario de marketing omnicanal, en el que el offline y el online se entremezclan, especialmente porque se ha cerrado el offline durante 70 días, el online ha cogido el 100% de protagonismo. Ahora va perdiendo protagonismo, pero de ser un 15% probablemente esté ahora mismo en el 80, 85, irá bajando muy probablemente, pero siempre será mucho más la parte del escenario online que nunca lo fue antes, con lo cual, cuando yo lanzo el mensaje de que el negocio no va a volver a ser como lo fue antes del 14 de marzo, creedme, porque va a ser así, es decir, va a ser especialmente digital y especialmente centrado en la experiencia del cliente en el establecimiento, lo que nos va a dar impulso en todo lo que es la estrategia comercial, porque es en un escenario de mayor complejidad, basado en la cultura digital, en la ubicuidad que ha permitido Internet y que permite Internet, en el concepto de Google, que identificó muy claramente en base a los datos, la explotación de datos del uso de los teléfonos móviles, el concepto, el diseño de esas necesidades de la pirámide de Maslow ahora mismo en los clientes es: me ubico, me informo, lo quiero, lo compro y veo tutoriales además. No hace falta que me lea manuales complejos de cómo hacer las cosas, ni siquiera preguntar, porque hay un youtuber que ha subido un vídeo, un testimonio de cómo ha hecho este tal o cómo resuelve este problema, y entonces me voy antes a YouTube que pueda ir al teléfono a llamar a mis contactos. La omnicanalidad, el cruce de canales, la parte offline, la parte online, pero también sectores que no eran previsibles que estuvieran en turismo, que van apareciendo de forma ininterrumpida en el turismo, el transmedia storytelling, del cual hablaremos en el seminario específico, las técnicas de growth hacking, de crecimiento exponencial, de los cuales también hablaré algo en el curso de storytelling, y lógicamente de una crisis como el COVID-19. Toda esta complejidad es la que dimensiona necesariamente la estrategia comercial. Las preguntas son las necesidades de hoy para poder diseñar esa estrategia comercial. Evalúa cómo han cambiado las necesidades, los comportamientos de tus clientes y las preferencias hoy. Vete ajustándolo
en la medida en que vayas analizando e identificando nuevos escenarios. Compara cómo lo están haciendo los competidores. Tienes que tener un ojo siempre puesto en aquellas personas, en aquellas empresas que crees que son tus competidores, los locales y los nacionales, lógicamente. Pero tienes que estar pendiente de lo que hacen ellos. Mide continuamente los avances de los planes, su ejecución y acierto. Hay que medir. Marketing es medir, medir, medir y tomar decisiones. El objetivo es aprender y adaptar rápidamente el servicio al producto y reduce la burocracia y los procesos administrativos al mínimo necesarios. El otro día comentaba que hay una asociación de turismo rural en Cantabria que lo que había hecho ha sido redefinir todos los protocolos ajustándose al COVID-19 para intentar no interactuar físicamente, ni siquiera establecer facturas con papel con el usuario cuando llega a una casa rural, en aras de mantener esa distancia social, intentar llevar todos los procesos al escenario online para garantizar esa tranquilidad del usuario. La estrategia 6, estrategia de gestión del talento. Claro, es que hay que gestionar emocionalmente el talento, la inteligencia y los procesos de la complejidad a los que nos enfrentamos en el escenario del COVID-19 son, el primero, resolver el momento actual en cuanto a los empleados, los clientes, los proveedores, los costes empresariales. El segundo es el de la resiliencia, orientar todos los esfuerzos de la empresa a sobrevivir. El tercero es el retorno, crear un detallado plan de continuidad de negocio para escalarlo en la medida de avance de la recuperación. No pensar en que hay muchas empresas que se han puesto a invertir en instalaciones cuando ahora mismo no es necesario invertir en instalaciones. Si no lo hiciste antes del 14 de marzo, no te metas en una inversión de instalaciones ahora mismo porque no sabemos cuál va a ser la evolución de la crisis y ese dinero puede ser muy interesante para poder utilizarlo si es que lo vas a necesitar. Puedes retrasar 6 meses, un año esa inversión en instalaciones. Reimaginar el nuevo escenario y la capacidad de mi negocio para encajar en el mismo, teniendo en cuenta los cambios presentes y futuros, y reformar, crear el entorno competitivo en la nueva normalidad. A todo cambio requiere un esfuerzo, especialmente un esfuerzo mental. Hablábamos del estrés que genera una crisis como esta en el usuario, un estrés que también se genera en la fuerza de la empresa, en el empleo, o sea, el trabajador, también, lógicamente, en el líder, ¿no? en el dueño, en el gerente, en los directivos de los diferentes departamentos. Adaptarse al entorno, ajustar la empresa y cambiar el modelo de negocio significa modificar la cultura de empresa. El cambio resulta una novedad tanto para la empresa como para sus empleados. Su éxito va a depender de la adopción de la nueva cultura. Una nueva cultura que tenemos que construir ahora mismo, para que se asiente en el escenario post-COVID y en la que vamos a ver diferentes fases, lógicamente, y son las fases de la gestión del estrés dentro de los cambios de la cultura corporativa. Lo primero, preocupación. Lo segundo, miedo. La tercera fase es la irritación, la frustración. La quinta fase es la nostalgia, el entusiasmo y la confianza. Muy probablemente, desde el punto de vista de la crisis del COVID, estamos ahora mismo en la nostalgia, en la fase 5. Hemos pasado por la preocupación que generó la crisis, el miedo que generó la crisis, la irritación de no saber qué hacer y de lo que estaba ocurriendo, una grave frustración por no poder actuar, no me dejan salir todavía, no me dejan abrir el negocio, una nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor y ahora vamos a empezar a remontar hacia el entusiasmo y la confianza. El entusiasmo y la confianza será esa nueva normalidad resultante de lo que haya pasado en los próximos 6 meses o un año. Esos son los procesos, desde el punto de vista de la gestión emocional, de las emociones, del estrés, que van a pasar los empleados, pero también mi empresa y también la sociedad. Vamos a pasar por todos esos escenarios. Se podrá crear el cambio siempre que identifiquemos el punto de partida detectando las necesidades reales de cambio, definir el estado deseado, identificar los recursos adecuados que se necesitan para pasar del estado presente al estado deseado. Los principios para esa gestión del cambio: hay que centrarse en ser relevante. Céntrate en el usuario, además vendrá más tarde. Si te centras en el usuario, todo el éxito está vinculado al usuario, con lo cual obtendrás el éxito. El punto 2 es mejor hacer una sola cosa, pero hacerla realmente bien. En muchos webinars que he impartido en los últimos 3 meses, muchas personas, muchas empresas me decían: ¿qué producto tengo que sacar ahora mismo? Y yo siempre les decía lo mismo. Si tienes 10 productos en el portfolio de producto, es decir, en la oferta de servicios 10 productos, lo primero que tienes que hacer es evaluar esos 10 productos e identificar claramente el coste de producir ese producto, cuánto te cuestan horas hombre,
cuánto te cuesta en marketing, en comunicación, en los diferentes servicios que están asociados a ese producto. Y luego ver el retorno. Es decir, ¿qué beneficio obtengo por ese producto? Evaluar el riesgo. ¿Puedo ofrecer ese producto o no puedo ofrecerlo? Y categorizarlo, ponerle de 0 a 10 un valor. Y cuando ya he analizado cada uno de esos 10 productos, entonces ponerme enfrente y decir, mi capacidad en cuanto al personal y mi capacidad económico-financiera y mi capacidad en cuanto a la organización, ¿qué me permite hacer? Y centrarse como optimismo o como un escenario optimista, probablemente en 5 productos, en los 5 mejores productos que me van a dar mayor beneficio, mayor rentabilidad. Y en el pesimista me centraría en 3. Pero no me iría por los 10 en absoluto. Hay que reajustar y, sobre todo, prever que, imaginaros, ponerse un escenario realista. No sabemos lo que va a pasar. El optimista, pues probablemente dentro de 6 meses mejore la situación. Y el pesimista dure un año y medio, 2 años, probablemente, decía Skiff el otro día. Tengo que centrar mi negocio en lo que pueda hacer caja ahora, mantenerlo en caja, por lo que pueda venir, si es que va a haber un segundo rebrote. Pensar que estamos entrando en el verano, y entrar en el verano significa que los constipados son menos, pero luego viene septiembre con la gripe, y luego viene octubre con la gripe, y viene noviembre con la gripe, y la gripe se va a asociar otra vez al COVID, va a reventar el COVID en una segunda ola, no, oleada, no lo sabemos. Pero ¿y si ocurre? Nos pilla con el pie. Cuidado, porque tenemos que tenerlo muy claro. Rápido es mejor que lento. Hay que actuar de forma muy ágil, muy rápida. Para eso tenemos que analizar bien el modelo de negocio. Cuarto, la democracia funciona en Internet. Es decir, la reputación online nos la otorga el cliente y es ahí donde tenemos el escenario ahora mismo, en los próximos 6 meses, es digital 100%. 5, no necesitas estar en la oficina para ofrecer una respuesta. Lo hemos visto. En remoto, en teletrabajo, con WhatsApp, con los ordenadores, podemos gestionar el negocio. 6, ¿puedes ganar dinero sin jugar sucio? Claro que sí, mostrando el valor de la marca. 7, siempre hay más información ahí fuera. No soy el único, con lo cual tengo que ir rápido para ofrecerlo mejor continuamente, no una vez y publico en la web y me olvido hasta el mes siguiente o hasta dentro de 3 meses, sino continuamente estar constantemente evaluando, constantemente publicando para actualizar, para ser siempre el que otorga más valor. 8, la necesidad de información no tiene fronteras, lo hemos visto, ha aumentado radicalmente y de forma exponencial las búsquedas en Internet durante toda esta época. 9, puedes ser serio sin necesidad de llevar traje, de hecho somos serios, estamos tanto Pascual como yo dando una clase, una conferencia con un polo desde casa, desde el salón de casa, desde la oficina de mi casa, desde mi habitación. Puedes... Y el 10, perdonar, ser bueno nunca es suficiente. Hay que ser el mejor. Podemos ser muy buenos, pero si no lo contamos, hay que ser el mejor. La comunicación para el cambio, la gestión de la comunicación interna es crítica a la hora de implementar los cambios, Acordar que aquí podemos incorporar directamente todos los contenidos que hemos ido impartiendo en estas últimas semanas. Los cambios afectan a las personas, que son las que hacen posible las empresas. Incluso cuando la dirección ha comunicado correctamente su intención de cambio a través de mensajes bien diseñados o estrategias de comunicación cuidadosamente elaboradas, existen errores de comunicación. La resiliencia, una gran palabra que tenemos que practicar. Fomentar la resiliencia, la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso ser transformado por ellas. Para ello hay que fomentar el equilibrio y el compromiso frente a la tensión, la superación y la positividad, y la valoración y la responsabilidad. Nos vamos a tener que dotar de un positivismo que probablemente dentro de mi despacho no lo tenga, pero en el mostrador, cuando esté en contacto con el cliente, claro que me van a decir, ostras, la que está cayendo, y dices, sí, pero saldremos adelante. Es decir, tenemos que trasladar unos mensajes muy positivos para que calen hondamente en la psicología del consumidor y empiecen a comentarnos, empiecen a dotarnos de esa propina digital en las redes sociales diciendo, ostras, mira que iba con miedo a este establecimiento, me alojé en la casa rural, olía limpia la habitación. Además, hacía una limpieza profunda porque veía cómo los empleados estaban continuamente, sin interrumpir, pero estaban continuamente limpiando las instalaciones. Y además, ostras, no solo lo tienen claro y controlan todos los procesos, sino que estaban
con un positivismo. Mira que yo venía de Madrid hundido en la miseria con todo lo que ha pasado y me han recargado las pilas. Esa es la mejor crítica que nos pueden hacer en Internet. La resiliencia aporta a la gestión del talento, aumentar el compromiso y la capacidad de concentración de los equipos, desarrollar el sentido de esperanza y la capacidad de afrontar los desafíos, aumentar el apoyo social respecto a nuestra empresa, el desarrollo de la existencia del propósito vital en la marca, la creencia de que uno puede influir en lo que suceda a su alrededor y la creencia de que uno puede aprender con sus experiencias, sean estas positivas o negativas. El diagnóstico y la planificación del cambio, los objetivos de comunicación, preparar a la empresa para asumir el cambio. Las actividades que tenemos que adoptar en este caso concreto, planificar la estructura y el calendario del cambio, reunir a los recursos humanos necesarios y diseñar la estructura sobre la que se trabajará en el diseño, formar a las personas en las capacidades necesarias para llevar a cabo el trabajo, localizar las áreas de cambio, identificar los puntos críticos, la tecnología y los equipos humanos afectados y qué cosas comunicar. Comunicar el alcance y la profundidad de los cambios, así como los objetivos perseguidos, identificar a las personas, los procesos y las tecnologías a las cuales se afectarán los cambios. En la implementación del cambio, en cuanto a los objetivos de comunicación, en la fase de asegurarnos la implementación del cambio, actividades, implantar de forma eficiente el cambio en las áreas seleccionadas, que comunicar, reconocer en todo momento el esfuerzo y las dificultades inherentes al cambio. Sabemos que es un momento complicado, pero vamos a cambiar mejor. Utilizar la jerarquía para transmitir periódicamente los progresos, seguir reforzando la estructura de la empresa. La dirección y los miembros de los diferentes equipos que participan en la gestión del cambio han de estar familiarizados con el progreso del cambio y supervisar constantemente el clima laboral y, sobre todo, los rumores o la comunicación informal. El punto 7, la estrategia para la transformación digital. Las claves para crecer de forma exponencial. El cliente está en Internet más que nunca. Hemos avanzado, como habíamos dicho, 5 años en la adopción digital de consumidores y negocios en tan solo 8 semanas. El cliente ha descubierto en Internet una herramienta de trabajo, de información, de ocio. Está conectado desde casa. Realiza las compras como nunca antes en las plataformas. Es algo que he comentado yo, tanto con mi mujer como con compañeros. Digo, bendita tecnología. Los padres nos quejábamos de la tecnología. Nos quejábamos, además, porque no entendíamos la tecnología. Es curioso, pero utilizábamos la tecnología, estábamos los padres todo el rato en WhatsApp y con el fútbol, y no entendíamos la tecnología de los críos porque estaban ahí y estaban como alineados por la tecnología. Bendita tecnología. La tecnología y el uso de la tecnología la hemos descubierto, hemos repensado qué era la tecnología para los humanos en estos momentos. Las clases han podido mantenerse online con más o menos acierto, pero se han mantenido. Se están dando las notas ahora de los últimos 3 meses de educación online. Es brutal. Las empresas, muchas de ellas no han cerrado, las administraciones no han cerrado gracias a la tecnología. Por lo tanto, eso ha cambiado la visión no solo nuestra, sino la visión de todos respecto a la tecnología. Muchas empresas se han dado cuenta de que los empleados no se escaquean, que se les puede controlar y que podemos ver la evolución de la productividad de esos empleados y, por lo tanto, la evolución de la empresa, el avance de la empresa, gracias a la tecnología. Y vamos a ver muchos cambios radicales en cuanto a normativas de teletrabajo, fomentando precisamente eso, el teletrabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar y el poder trabajar desde casa para poder organizarnos la vida, especialmente con una crisis como esta. Porque además, tener en cuenta que todo el avance que hagamos en los próximos meses, como he comentado antes, como las crisis van a ser cíclicas, habremos avanzado para la próxima crisis y nos pillará mucho mejor preparados como sociedad y como empresas. Las necesidades del usuario aceleran la transformación. Ha aumentado un 70% los supermercados y un 107% las farmacias que reparten con la startup Glovo los pedidos diarios de comida a domicilios. Se han incrementado además un 48%. Las pequeñas y medianas empresas han visto crecer sus ventas diarias en la aplicación hasta un 90%. Esos son efectos reales de esta economía digital, esta transformación digital que se ha generado precisamente, lógicamente, acelerado por la crisis del COVID, que antes a lo mejor llevaba una curva ascendente lenta, pero ahora ha sido una curva exponencial, la cual ha acelerado todo este tipo de modelos de negocios y que nosotros, como empresarios, tenemos que empezar a ver qué posibilidades hay de crecer gracias a esos negocios. El cliente está en Internet más que nunca. Muchas empresas han tenido que cambiar la forma de trabajar de forma acelerada, el teletrabajo.
La infraestructura es muy básica y sencilla de instalar y de adoptar y a un coste económico irrisorio. Es posible gestionar todos los procesos de la empresa, tales como responder a las consultas de los clientes, información sobre el producto, el soporte de ventas y postventa de forma digital. El cambio ha sido radical. En menos de 24 horas hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad. La transformación digital requiere que dirijas todos los esfuerzos hacia las expectativas cambiantes de los clientes. Vuelvo a repetir, antes salíamos todos a las 8 de la tarde a aplaudir, luego empezábamos a salir a la calle porque empezaban las fases de desescalada. Ahora estamos pensando en las vacaciones, pero no sabemos si vamos a poder ir o no ir. Estamos viendo también todas las noticias continuamente para ver qué pasa, cómo se mueven, si hay rebrotes o no con esa desescalada que se está produciendo. Muchas empresas están ampliando la venta online. Por una inversión razonable puedes tener una tienda virtual de tus productos, un servicio de reservas online o simplemente un catálogo que te permita captar clientes y aumentar el CRM. Claro, el CRM que hablábamos el otro día, las plataformas web, la web nuestra, nuestro blog, tiene que servir para captar correos electrónicos, para captar datos de los clientes que están visitando nuestra web, que podemos incorporar dentro del CRM y que cuando luego hagamos una campaña, pues tener cuantos más datos, cuantos más leads, cuantos más arrobas, mejor. Deberás de centrarte en reducir la fricción siempre. Cuando hablamos de poner al cliente en el centro, estamos hablando de hacer muy fácil a los clientes, de alguna forma, llegar a nuestra empresa y interactuar con nuestra empresa. Por lo tanto, hay que acelerar el cambio a canales digitales y proporcionar nuevos requisitos de seguridad. Lo que debemos hacer, identificar los sistemas y las necesidades de nuestra empresa, no es pasarnos al teletrabajo, sino qué es lo que hacemos en remoto, qué podemos hacer en remoto y qué tipo de tecnología e infraestructura necesitamos. Muy probablemente la tengamos. Audita el nivel de conocimientos de tu equipo. Claro, es que en mi hotel hay muy poca gente que sepa del tema digital, de conectarse, de hacer su trabajo a lo mejor con esta herramienta tecnológica. Bueno, pues formémosles. Prepara un plan de formación y de capacitación ejecutivo. No estamos hablando de un máster en la universidad, estamos hablando de en 15 horas, en 45 horas, en 3 horas, cómo aprender a hacer esto. Un tema muy concreto, hacer el curso y empezar a trabajar inmediatamente después de acabar el curso. Prepara una estrategia de digitalización sencilla, intuitiva y que sea gestionable. Lidera el proceso, motiva al equipo, gestiona los plazos, sé paciente pero también diligente. Claro que es nuevo para tu equipo, es nuevo para mí. Con lo cual, chicos, tranquilos, que vamos a salir. Tenemos que salir entre todos de este follón. Vamos a tener un poco de paciencia. Os va a generar mucho estrés, os va a generar mucha fricción, pero no os preocupéis que ese cambio va a ser positivo para la empresa y lo van a entender perfectamente, entonces van a poner voluntad por su parte. Apóyate en los profesionales siempre que lo necesites, siempre que lo creas necesario y siempre que lo puedas pagar, lógicamente. Pero profesionales, vuelvo a repetir, hay muchas plataformas que han bajado mucho los precios de ese tipo de servicio, con lo cual os animo a que las exploréis. Lo que debemos hacer, cultivar la moral, es una inversión. Piensa que el teletrabajo y el mundo digital ya es tu principal escenario de trabajo. Revisa las normas y las reglas básicas para la interacción de tu organización. Crea el entorno adecuado en cuanto a los elementos de seguridad, en cuanto a qué información se puede o no se puede transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, fomenta la moral del equipo con propinas emocionales, tipo almuerzos improvisados online, descansos no previstos o actividades sociales. Claro, es un tema emocional que en remoto es difícil gestionarlo, pero debemos de hacerlo para poder cohesionar al equipo y que el equipo se sienta no solo supervisado, sino también, lógicamente, se sienta implicado en la estrategia de la empresa.